Cordial saludo, señor tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Camilo Ernesto Pérez. Esta es mi intervención para el área matriz de riesgo logístico. Existen varios factores que implican la contribución a un riesgo dentro de la logística. Algunos de esos factores son los riesgos físicos, los riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos mecánicos, riesgos de seguridad. Entonces, dando inicio a esto, procedemos a algunos de los factores de riesgo físico. Como nos pide el ejercicio, debemos editar un checklist con el agente de riesgo, descripción del riesgo, probabilidad, consecuencia, valor del riesgo y la observación. Entonces, en un estado de riesgo físico, encontramos que los agentes de riesgo son el ruido, las vibraciones y la iluminación inadecuada. Descripción del riesgo de exposición a niveles de ruido superiores a 85 decibeles, tiene una probabilidad alta, una consecuencia alta y un riesgo de 16. Una observación, el uso de protectores de auditivos. Todos estos riesgos están minimizados para realizar el uso de unos elementos de protección o EPP, de acuerdo a la función que se desarrolla en el factor logístico, en el centro de distribución. Por ejemplo, una persona que esté sometida a trabajar con un sorter debería tener una protección adecuada para los oídos para protegerse de los desniveles de los ruidos, o una persona que trabaja en el factor de mantenimiento, por ejemplo, debe tener cierto equipo de protección, como lo son guantes, botas se me olvidó el nombre de las botas, dieléctricas se llaman esas botas, para que no conduzcan la electricidad y ciertos elementos o factores de herramienta que son necesarios para su distribución. Entonces, esos son algunos de los riesgos de factor físico. Riesgos de factores químicos, agentes de riesgo son solventes orgánicos, pesticidas, metales pesados, donde podríamos tener esos temas en el centro de almacenamiento. Solventes orgánicos sería como temas para hacer procesos. Los pesticidas, pues eso no se vería tanto en un almacenamiento, pero digamos esos tipos de productos deben tener un adecuado almacenamiento y un régimen de se llama se me fue la paloma, un momento, se me fue la paloma, una hoja de vida o una hoja de riesgo, digamos así, donde implique los factores que hay que tener, digamos, si eres expuesto a un riesgo químico, por ejemplo, una persona que se intoxica, entonces hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta para que esta persona sea atendida, que de pronto si no se le puede dar agua o no se le puede dar suministrar oxígeno, debe ser llevado a tal lado, comuníquese con este número que son los expertos, una hoja de riesgo se llama eso. El tema de los metales pesados, ya eso es un tema más complicado. Entonces, contacto con metales pesados en el área de trabajo. El otro factor es el factor de los riesgos biológicos. El agente de riesgo son las bacterias, los virus, los hongos. Descripción de riesgo de presencia de bacterias patógenas en las áreas húmedas, riesgos de infecciones y virales, exposiciones a esporas y hongos. Acá hay uno que es el riesgo de los virus. Por ejemplo, tuvimos un tema con la pandemia. Eso es uno de los riesgos que afectó muchísimo la logística por la interrupción de los factores del desarrollo de las actividades. Aquí factores de riesgo ergonómico, agentes de riesgo, movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de cargas. Estos son elementos que se ven mucho aplicados en la logística porque los movimientos repetitivos generan ciertos tipos de enfermedades también. Las posturas forzadas deben ser totalmente restringidas para las personas que se desarrollan en este tipo de actividades. Las manipulación de cargas, por ejemplo, también tenemos que tener claro que debe haber una capacitación sobre esto, sobre el personal. Por ejemplo, la manipulación de cargas, una persona o un hombre debe manipular máximo 25 kilos y una mujer debe manipular máximo 12 kilos y medio para que las prácticas sean de acuerdo a su volumen de fuerza. Seguimos acá con el riesgo mecánico, que el agente de riesgo serían las maquinarias defectuosas, herramientas inadecuadas y superficies peligrosas. Se denomina descripción de riesgo sería el uso de maquinaria en el mal estado. Por ejemplo, pongo un ejemplo puntual, una maquinaria como una montacarga que se usa en los centros de distribución podría generar un tema de problemas para eso. El otro riesgo sería el riesgo de seguridad,
Y las conclusiones. Las conclusiones son estas: identificación y clasificación. Aprendí a identificar y clasificar diversos factores de riesgo ocupacional en un entorno logístico, lo que es fundamental para cualquier profesional en el campo de la gestión de riesgos. La guía proporcionada fue una herramienta clave para entender cómo se categorizan los riesgos y cómo podemos minimizar en el lugar de trabajo. En un contexto real, aplicar el checklist a la matriz de riesgo es una zona logística específica. Permitió ver cómo los conceptos teóricos se aplican en los contextos reales. Esto me ayudó a identificar riesgos que quizás no había considerado únicamente a partir de la teoría. Bueno, compañeros, muchas gracias. Aquí también tengo la bibliografía del trabajo.